Buen día, hermanos. Que Dios los bendiga. La exaltación misteriosa del Mesías. El mes pasado empezamos a estudiar las buenas nuevas en este gran texto de Isaías 53 y vamos a continuar el día de hoy con ese mismo texto, estudiando ahora en lo que acabo de decir al principio, una exaltación del ungido de Jehová, del siervo de Jehová, de aquel quien conocemos como el Mesías, o como en el Nuevo Testamento nos dice, el Cristo. Tuvimos una introducción informativa de no solo la naturaleza de este gran capítulo de Isaías 53, sino de las cosas que debemos de tener en mente cuando estudiamos este capítulo. Vimos que al leer este texto, uno tiene que entender por lo menos tres cosas. Número uno, Isaías 53 está hablando de una persona. Número dos, esa persona es el Cristo. Y número tres, Isaías 53 está hablando del Evangelio. Estos tres hechos que acabo de mencionar son irrefutables e innegociables también en nuestra interpretación de Isaías 53. Y ya teniendo en claro eso, como así también los otros puntos que hemos hecho sobre este libro, no nos queda más que ahora iniciar nuestra apreciación de este texto, versículo por versículo. Empezaremos con Isaías 52, versículo 13, y aunque lo voy a tener en la pantalla en unos momentos, tienen la libertad de poder abrir sus Biblias y marcarlo el día de hoy, de que estudiaremos Isaías 52, versículo 13. Ya que, si recuerdan bien, a pesar de que es el capítulo 52, estos últimos tres versículos de Isaías 52 es referente y es parte de Isaías 53, y por lo tanto esa porción del capítulo 52 también, por puntos de practicalidad, se puede referir como Isaías 53. Si ya lo tienen, les voy a pedir que lo aparten unos segundos más, porque antes de leer ese texto, vamos a hacer unos comentarios adicionales sobre el trasfondo histórico de la expresión buenas nuevas. Ya que Isaías 53, después de todo, está hablando sobre las buenas nuevas en Cristo Jesús. Para esto vamos a ver un poco del trasfondo histórico del Imperio Romano. Verán, la expresión buenas nuevas o evangelio significaba algo diferente en el mundo antiguo romano, en comparación a lo que se entiende de esa expresión el día de hoy, que repito, la expresión siendo buenas nuevas. Y tanto los apóstoles como Isaías en este gran capítulo predicaron bajo ese mismo contexto. Podrá preguntarse qué tiene que ver la historia del Imperio Romano con las buenas nuevas que está proclamando Isaías en este gran capítulo. Veremos, queridos hermanos, que tiene muchísimo que ver. Pero para lograr entender esto, les voy a pedir que me tengan un poco de paciencia, ya que me tomaré el tiempo de relatarles sobre las buenas nuevas de Roma. Vamos a relatar las buenas nuevas de Roma, el Evangelio para los romanos. Y para hacer esto voy a platicar un poco, brevemente, sobre el ascenso de aquel hombre quien se convirtió oficialmente en el primer emperador romano. Aquel hombre quien, por cierto, reinó cuando Cristo nació. Estoy hablando de Octaviano, el hijo adoptado de Julio César. A pesar de que Julio César es el romano más reconocido en los estudios históricos, nunca realmente se convirtió oficialmente en el primer emperador romano. ¿Por qué? Porque fue asesinado en el mes de marzo del año 44 a.C. Lo asesinaron porque sus enemigos no querían que Roma tuviera un solo líder sobre todo el imperio y todo lo que iba
a crecer tal imperio en aspectos de territorio, economía, etc. No querían que Julio César fuera el primero, querían tomar el poder antes de que él lo hiciera. Y queridos hermanos, esto resultó en un periodo de tiempo muy violento en el imperio que causó una gran guerra civil. La inicial motivación de esta guerra civil fue vengar la muerte de Julio César. De esto se encargó el hijo adoptado de Julio César, que ya acabo de mencionar, Octaviano, y también por otra persona, un amigo muy cercano de Julio César que se llamaba Marco Antonio. Una vez que lograron derrotar a los asesinos de Julio César, quienes se llamaban Bruto y Casio, Octaviano y Marco Antonio vieron una posición abierta. Bueno, ya vengamos la muerte de Julio César, como que ese asiento ocupa un lugar. Y Marco Antonio dijo, creo que voy a tomar ese lugar. Y Octaviano dijo, yo soy el hijo de aquel quien decías que era su amigo. Y esto provocó que continuara la guerra civil. Se convirtieron en rivales Marco Antonio y Octaviano para tener la supremacía en Roma. Marco Antonio tenía muchísima más experiencia que Octaviano en campañas militares, pero el hijo adoptivo de Julio César, a pesar de que le faltaba experiencia, tenía motivación y no se iba a dar por vencido. Y después de varias campañas militares en el Medio Oriente, Octaviano, por sorpresa, logró la victoria sobre Marco Antonio, quien una vez más tenía más experiencia que pues él. Y por eso tengo esta ilustración, fue en una batalla naval donde se acabó eso. Y así Marco Antonio, al lado de su famosa cónyuge Cleopatra, huyeron a Egipto y cometieron suicidio. Esta guerra civil que les acabo de narrar brevemente duró 13 años. Fue un tiempo terrible para vivir en el Imperio Romano. Creo que cuando hablo del Imperio Romano siempre digo fue un tiempo terrible para vivir. Yo creo que siempre tuvieron momentos feos. Pero fue feo no solamente para los que estaban dentro de la guerra, sino para los que estaban lejos de la guerra, en la ciudad. ¿Por qué? Porque había algunos quienes estaban apoyando a Octaviano, porque él era el hijo adoptivo de Julio César, pero había otros quienes estaban apoyando a Marco Antonio, porque a lo mejor les prometieron riquezas, posiciones altas en el imperio, etc. Entonces había mucho conflicto entre ellos en Roma. Y había muchas traiciones, y había muchos conflictos de intereses, había muchos problemas debido a esta guerra civil, unos en favor a Marco Antonio, otros a favor a Octaviano. Todo resultaba en traiciones y conflictos continuos. Pero es por eso que por 13 largos años los romanos estaban esperando alguna noticia que cambiara su mundo por completo, algo que cambiara y que temblara toda Roma. Esperaban una noticia porque las batallas estaban lejos de la ciudad y ellos esperaban que un mensajero viniera y dijera buenas nuevas, noticias, va a cambiar el mundo romano. Y queridos hermanos, después de 13 años difíciles, Roma por fin oyó buenas nuevas. Buenas nuevas, Octaviano César ha ganado la gran victoria. Él ahora es Kurios en griego o señor de todo el mundo romano. Evangelio para los romanos. Buenas noticias por fin después de 13 años. Entonces, la expresión evangelio o buenas nuevas se convirtió en una frase que significaba que debido a la victoria de Octaviano, el imperio por fin tendría paz, justicia y prosperidad. ¿Pueden ver a lo que voy con esto, hermanos? La futura y próspera vida de Roma estaba completamente basada
en la victoria y ascensión de una persona, Octaviano Augusto. Ese es el mismo contexto con el que Pablo y los apóstoles predicaron las buenas nuevas en Cristo Jesús, la cual viene siendo que debido a la muerte y resurrección de Jesús, Dios había traído paz, justicia y prosperidad al mundo en su iglesia. Pero una vez más, esto es debido a la exaltación misteriosa del Mesías. Esto es la tesis de nuestro estudio. Y es en este punto en donde Isaías empieza a declarar su evangelio. ¿Qué es lo primero que alguien nota en Isaías 53? ¿De qué se trata? Se trata del sufrimiento del Mesías. Y es verdad, la gran porción de Isaías 53 habla de esto, pero no es así como inicia. Fíjense cómo inicia. He aquí que mi siervo será prosperado. Y aquí mi siervo, ya hablamos de que se refiere al Mesías, al Cristo. Será engrandecido y exaltado, prosperado, engrandecido y exaltado. Y será puesto muy en alto, sinónimo tras sinónimo, para tener en claro de que nadie más arriba que el Mesías. Estas son buenas nuevas, la exaltación del Mesías. Las buenas nuevas que nos relata Dios aquí son como las buenas nuevas que los romanos tenían. Hay buenas noticias a base de la exaltación de un hombre. Para los romanos, ese hombre era Octaviano Augusto. Para el pueblo judío y gentil dentro de la iglesia del primer siglo, ese hombre era Cristo Jesús. Lo importante de subrayar aquí es que este versículo asegura la victoria del Mesías antes de detallar cómo se lograría esa victoria. Sin embargo, los detalles en cómo el Mesías sería engrandecido es lo que hace que las buenas nuevas en Isaías 53 sea misterioso. ¿Qué es el misterio o la cosa que causa un poco de confusión? Isaías empieza declarando la exaltación del Mesías, una victoria, una posición que el Mesías tendría que nadie jamás en la historia había tenido, ni en el futuro, ni en el pasado, ni en el presente, etc. Lo declara lo primero en su relato del Evangelio, pero en cuanto relata esa victoria de antemano, misteriosamente nos dice que, lo siguiente: como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Como pueden notar, después de declarar la victoria del Mesías en el versículo inicial, luego se describe en términos que irónicamente indicarían derrota. Y este es el gran misterio de lo que es el ascenso del Mesías. Porque los siguientes versículos de este gran texto mesiánico en Isaías 53 solo añaden detalles sobre el dolor, sobre la humillación y sobre el sufrimiento que el Mesías tendría que endurecer para que así Israel y por ende todo el mundo pudiera tener buenas nuevas. Y eso es sin mencionar el anuncio de su muerte también. Pero el detallar ese sufrimiento y su teología es algo que haremos adelante en nuestros estudios. Por ahora queda analizar este versículo inicial en donde las buenas nuevas parece estar basado en la exaltación y eventual coronación del siervo de Yahvé, el Mesías. Hablamos un poco de las buenas nuevas de Roma. Para los israelitas, para los hebreos judíos, ¿qué eran las buenas nuevas? Para Israel, las buenas nuevas eran similares a la de los romanos. Ellos esperaban un libertador que reformaría
el mundo entero y que trajera paz, libertad y prosperidad. Israel le urgía tener esto, ya que como uno puede ver en el contexto de Isaías, ellos habían sido oprimidos por asirios y por babilonios y por quien básicamente quería hacerlo. Estaban completamente subyugados por naciones paganas e idólatras y todo lo feo y sinónimo a eso. Y todo era debido a su desobediencia a la ley. Tengo aquí en la pantalla Isaías 52:3, que Dios mismo en Isaías dice: de balde fuisteis vendidos. Está diciendo, ustedes son esclavos o subyugados por su propia decisión. Todo era parte del pacto. Recuerden de que si ellos seguían la ley, Dios les daba protección. Si no la seguían, estas cosas sucedían. De balde fuisteis vendidos. Israel se deshizo de su identidad como pueblo santo de Dios y por resultado hicieron que el mundo entero blasfemara el nombre de Dios. El versículo 5 dice: continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. ¿Han notado eso? Que cuando el pueblo de Dios peca o está lleno de inmoralidad, el mundo empieza a hablar mal. Y cuando habla mal del pueblo de Dios, por resultado hablan mal de Dios. Y regresando aquí en el ejemplo de Israel, Israel estaba adoptando las costumbres inmorales de otras naciones, se vendieron, se subyugaron y por ende estaban causando que las naciones externas hablaran mal de Dios. Nuestras acciones hacen que la gente tenga un pobre concepto y entendimiento de Dios. Israel debía ser un reflejo de la santidad de Dios, debían ser un pueblo santo, tal como nosotros debemos hacerlo también. Y cuando no se refleja apropiadamente eso, el mundo habla, y el mundo habla mal. Entonces Isaías y los profetas se encargan de dejarte bien en claro que simplemente Israel estaba mal. Y como Israel no se podía rescatar a sí mismos en las aguas abundantes del error y del pecado, necesitaban y esperaban un libertador, alguien quien Dios mismo decía: necesitan a un Mesías. Pero este capítulo de Isaías no está enteramente basado en lamentaciones, sino de esperanza, de buenas nuevas. Dios no quería que Israel estuviera de luto, sino de alegría. Dios estaba diciendo: no solamente soy un Dios de justicia, soy un Dios de misericordia. Y si yo los creé, yo los voy a salvar también. Les da buenas nuevas, les dicen: alégrense, no están de luto. Dice: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete de ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdate del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Dios aquí le anuncia a Israel, a Jerusalén, que se vistiera de belleza, no de luto, y de gloria también, porque el tiempo de castigo y juicio para ellos había cesado. Pero aparte de prometerles una liberación física de sus enemigos, Dios aprovecha este mensaje profético, hermoso y único, en no solo declarar el mensaje de salvación física que les prometió a Israel en ese entonces, sino un mensaje de salvación más universal y más completo que se extendía más allá de los bordes de Israel. En simple, Dios prometió salvar a Israel de una manera distinta. Versículo 3: sin dinero seréis rescatados. En las naciones, en los gobernantes del mundo, ¿cómo esperan salvar a las personas? ¿Cómo esperan dar alivio? Siempre en términos monetarios. Dios dice: no los voy a salvar con dinero ni con cosas materiales, los voy a salvar de una manera distinta. Y aquí entra el papel del Mesías. Siendo una declaración simple y breve,
de que sin dinero seréis rescatados, sigue siendo una poderosa declaración, sin duda alguna. Después de que Isaías y los otros libros proféticos del Antiguo Testamento fueron escritos, una vez más los judíos esperaban una liberación de parte de Dios por versículos como estos. Israel esperaba que Dios volviera a hacer lo que hizo en Egipto. Ellos esperaban un éxodo masivo, en donde Dios liberaría a Israel de su yugo de naciones paganas y depravadas. El pueblo judío quería que Dios actuara poderosamente en contra de los adversarios de Israel, tal como lo hizo una vez más en Egipto. Su esperanza fue de que una vez que sucediera esto, se restableciera la soberanía de Dios y el verdadero monoteísmo. Estas eran las buenas nuevas para Israel. Esta era su esperanza, en la que Dios personalmente vendría al mundo para traer justicia, paz, reino y prosperidad para Israel. Nos dice este texto de Isaías 52, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán a Jehová, ojo a ojo. Vuelve a traer a Sión, cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. En otras palabras, buenas nuevas. Isaías prometió que Dios mismo vendrá y pondrá orden en las cosas, y estas son buenas nuevas. En base de estas buenas nuevas, el mundo cambiaría por completo. Tal como Octaviano ganó la batalla final en contra de Marco Antonio, el mundo literalmente cambió debido a esa victoria y a ese ascenso de Octaviano. Buenas nuevas surgieron debido al ascenso de Octaviano, y por resultado hizo que cambiara el mundo por completo y para siempre. Isaías prometió que Dios actuaría de la misma manera, pero de una manera especial, que sin duda alguna cambiaría el mundo. Verán, Isaías prometió que Dios encarnaría las buenas nuevas en su Mesías. Pondría las cosas en orden en su Mesías. Traería paz, prosperidad y reino en su Mesías. Cambiaría y restauraría el mundo en su Mesías. Es así como el libro de Isaías está lleno de buenas nuevas. Está lleno de cristología, de escatología, soteriología. No solo le promete liberación temporal a Israel de sus enemigos, sino va más allá nuestro Dios en Isaías al describir una salvación más completa que una liberación temporal y física, una salvación en donde Dios haría cosas nuevas. Y todo este plan de salvación sería efectuado en base de la vida, la victoria y coronación de una vez más el Mesías. Y el Antiguo Testamento es muy emocionante cuando se narra sobre tal gloriosa coronación del ungido de Yahvé. Vean estos textos. La emoción que nos afecta, que nos contagia los libros proféticos cuando habla de la ascensión del Mesías. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Salmos 2, 7 al 8. Yo publicaré mi decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones,
y como posesión tuya los confines de la tierra. Salmo 110, versículos 1 al 2, que habla una vez más de la exaltación del Mesías. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Hasta hablaban inglés los israelitas cuando decían eso, decían, yes, va a venir pronto el Mesías, no sabemos cuándo, pero va a venir y va a hacer todo esto, y nos va a liberar, y va a haber un éxodo masivo, va a haber un nuevo pacto, va a haber perdón, va a haber poder, reino, gloria, prosperidad, etc. Estos textos que acabamos de leer demuestran lo conquistador que sería el Mesías y su distinta naturaleza también en comparación de los otros siervos de Dios en el pasado. Se establecería, como leímos, la total soberanía de Dios en su Cristo. El Mesías conquistaría principados, potestades, religiones, filosofías y mucho más. Pero he aquí el misterio de todo esto. La victoria del Mesías, y esto es importante, la victoria del Mesías sobre estas entidades no sería de la manera que todo el mundo esperaría. Verán, la expectativa natural del reinado y exaltación del Mesías se asimilaba a las campañas militares de Julio César y Octaviano. Después de todo, ¿de qué otra manera se podrían derrotar reinos, principados y potestades, si no es por la fuerza bruta y militar? Pero sorprendentemente, a pesar de que Isaías habla mucho de la retribución y del juicio, Dios anuncia que la llegada del Mesías sería en paz, y no sería por guerra, sería con un poder distinto. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará al pábilo que humeare. Por medio de la verdad, traerá justicia, y no por espadas o armas. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Dios, en otras palabras, derrotaría tales entidades con su ungido, pero no con la fuerza bruta, sino con un poder muy poco conocido en el mundo. Hablo del poder del amor. Antes de un juicio final y climático, la Biblia nos dice que Dios visitará a su pueblo rebelde con amor en su Cristo, y con ese mismo amor lograría lo que ni Julio César ni Octaviano pudieron lograr: redención y verdadero evangelio. Cristo, nos dice el Antiguo Testamento, vendría al mundo y lo conquistaría con buenas obras, con sumisión, con obediencia y con sacrificio. Eso, queridos hermanos, es verdadero poder. Eso es verdadero poder. El amor de Dios en su Mesías, en su ungido, en su Hijo unigénito. Es así como Cristo se convirtió en el Rey del mundo. Dios recobró y reinstituyó su reinado en Cristo Jesús en esta forma, en el amor. Y Cristo declaró su victoria en la manera más inesperada, en la cruz. Colosenses 2, 13 al 15 dice: y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vidamente juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio,
y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz realmente se convirtió en el trono o la coronación del Mesías. De ser la cruz un instrumento de castigo y de pena capital, Dios en Cristo Jesús logró convertir tal cruz en una avenida para establecer su dominio y anunciar su victoria en Cristo Jesús vía su sabiduría y poder. Y es por eso que el cristiano en el primer siglo y nosotros también podemos decir lo siguiente sobre la muerte y resurrección del Mesías cuando está interpretado apropiadamente. Buenas nuevas, Jesús de Nazaret ha ganado la gran victoria. Él ahora es Señor de todo el mundo. Los apóstoles predicaron bajo este contexto histórico de esa palabra tan interesante y breve que es evangelio. Dios redefinió lo que debería significar buenas nuevas. Fue más allá de lo que los romanos entendían de buenas nuevas. Lo reformó la palabra, lo redefinió. Trascendió el entendimiento de los romanos y los judíos sobre lo que ellos debían de haber esperado de tal victoria, de tal exaltación de Cristo. Dios creó en Cristo Jesús cosas nuevas, buenas nuevas. Y en el siguiente estudio seguiremos en asombro de cómo solo a través, y repito, solo a través del sufrimiento y muerte del Mesías, pudo así ser exaltado misteriosamente. Que Dios los bendiga, hermanos.